Abelardo de la Espriella nombra a Mauricio Gaona, hijo de un magistrado asesinado en la toma del Palacio de Justicia, como embajador de Colombia ante la ONU, mientras recorre el sur del Atlántico con promesas concretas para la región. Y el pacto histórico confirma que no asistirá a su posesión, y la propia exesposa de Gustavo Petro le pide públicamente que no defienda lo indefendible en medio del escándalo de las hermanas Guerrero. Escándalo tras escándalo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Soy Armando Gamboa, Gamboa News. Desde Colombia es un gusto saludarte este martes 28 de julio de 2026. Gracias a todas las personas que se están conectando. Gracias por dar like, gracias por comentar, gracias por siempre elegir a esta hora lo que nosotros hacemos. Estamos en vivo desde Colombia y los invito a dejar sus comentarios, a dejar los superchat, a suscribirse y a darle like. Es increíble lo que estamos viviendo y me duele mucho lo que está sucediendo con el país porque es aberrante, es vergonzoso todo lo que en este momento nos damos cuenta, pero este es solamente el inicio, esta es la punta del iceberg de todo lo que nos vamos a dar cuenta cuando comiencen a salir los resultados del empalme y de la auditoría forense que va a presentar el gobierno de Abelardo de la Espriella. Pero aquí vamos a estar para contarlos, para contar y para enumerar uno a uno tanto escándalo que se ha suscitado. Gracias a todas las personas que ya comienzan a comentar y quiero empezar con mi editorial. Con mi editorial que está relacionado un poco a lo que estaba hablando. ¿Hasta cuándo Colombia tendrá que hablar de los escándalos de Gustavo Petro? Esa es la pregunta que me hago todos los días, pero no podemos tapar el sol con un dedo, porque además falta mucho por enterarnos, como les decía, con los resultados del empalme y la auditoría forense. El sueño, me estoy terminando de despertar. Miren, faltan días para que acabe el gobierno de Gustavo Petro y lo que estamos viendo es sencillamente vergonzoso. Estamos en el peor momento de este gobierno, en el peor momento de la historia de Colombia, y lo digo con total responsabilidad. La revista Semana destapó audios, chat de Juliana Guerrero y de su hermana Verónica, en los que, según la investigación, las dos cobraban hasta 1 millón de pesos por reuniones iniciales, exigían anticipos de 200 millones y se quedaban con el 10% de cada contrato. Y Petro, en lugar de asumir responsabilidad, salió a decir que los empresarios dieron dineros como pendejos. Entre comillas, estoy diciéndolo. Esto no es un presidente enfrentando la corrupción. Es un presidente burlándose de las víctimas y de usted, colombiano, burlándose de mí. Pero lo que de verdad me tiene indignado hoy, además de eso, es la situación con Angie Rodríguez, que recuerdan, también lo hablamos ayer, la misma funcionaria que tuvo el valor de denunciar irregularidades dentro de este gobierno y que terminó como el propio presidente, terminó siendo víctima del propio presidente y todos viendo de lo que divulgó Gustavo Petro, aparte de su historia clínica, incluyendo una incapacidad por motivos psiquiátricos, como si el señor presidente no tuviera unas condiciones similares, porque él mismo lo ha dicho, por Dios. Eso es tan grave que la Asociación Colombiana de Psiquiatría tuvo que salir a darle una lección de dignidad al presidente de la República, recordándole que la salud mental es reserva legal y que jamás se puede usar un diagnóstico para desacreditar a un ser humano. De verdad, piénsenlo bien, un presidente que en lugar de responder a las pruebas que una funcionaria presentó contra su gobierno, prefirió atacarla de la manera más vil, de la manera más cruel, con su salud mental para intentar callarla. Y en Twitter, denigrante, es asqueroso de verdad. Eso no se llama política, es una crueldad extrema y es exactamente el tipo de estigmatización que los gremios médicos llevan años pidiendo que se acabe en este país, pero es el típico caso de estigmatización, de señalamiento y de perfilamiento del presidente Gustavo Petro. ¿Cuándo se ha visto esto en Colombia? ¿Cuándo se ha visto un gobierno cuyo círculo cercano enfrenta denuncias de coimas y títulos falsos y cuyo presidente recurre a exponer la intimidad médica de quien denuncia? Esto está peor que Corín Tellado, que la Rosa de Guadalupe. O sea, de verdad esto no tiene comparación. Esto no es un gobierno con problemas. Es un gobierno que de verdad está vuelto añicos. Está partido.
en diferentes pedazos por dentro. Es un gobierno que en su desesperación ya no respeta ni siquiera los límites más básicos de la dignidad humana. Por eso, Gustavo Petro, usted debería sentir vergüenza. O sea, su familia, todos los que lo rodean. Y si le queda algo de dignidad, renuncie antes de seguir arrastrando a Colombia por este lodazal. Porque de verdad estamos en un lodazal por culpa suya. No hable más por ese Twitter, no hable más por ese X. ¿Qué va a pasar con las comunicaciones de Gustavo Petro cuando deje de ser presidente? No, yo les digo que sinceramente esto es asqueante. Es asqueante y me da vergüenza tenerlo que hablar a esta hora de la mañana, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Es el presidente que nos tocó estos 4 años y que por fortuna estamos a 10, 12 días de que salga. Ya veremos qué pasa, ya veremos cómo va a responder y ya veremos qué tanto va a pasar en los próximos días cuando nos enteremos de todos esos escándalos, más y más escándalos de Gustavo Petro. Es vergonzoso. Y dirán, Armando, ¿para qué renuncia faltan 12 días? Que renuncie. ¿Cuál es el problema hasta ahora? No sé ustedes qué piensan, pero esa es mi opinión, porque de verdad estamos cansados. O sea, es como si no pudiéramos aguantar 12 días más. Gracias a todas las personas que se están conectando, a las personas que están madrugando conmigo a esta hora de la mañana, desde diferentes lugares del mundo, desde España, desde el Cairo, desde Osaka en Japón, Sandra, María Fernanda, Sandra, muchísimas gracias. Doña Yolanda, un abrazo grande para todas ustedes, Sara, Edgar, Luis Felipe, a todas las personas que todas las mañanas eligen levantarse conmigo. Les agradezco inmensamente por esos likes, por esos superchats, por esos comentarios. Ustedes saben que entre más comenten y más like le den, pues el algoritmo recomienda más esta emisión de noticias. Y más adelante, no se pierdan, voy a conectarme con un analista y un periodista que seguramente ustedes conocen, que va a dar de qué hablar, les digo, con todos estos escándalos del actual presidente Gustavo Petro. Va a dar de qué hablar y los quiero leer a todos ustedes comentando sobre sus posturas. Vamos con noticias. Abelardo de la Espriella tiene nuevo embajador ante las Naciones Unidas. Se trata de Mauricio Gaona, jurista y académico colombiano con una trayectoria en las universidades más prestigiosas del mundo. El propio presidente electo hizo el anuncio en su cuenta de X. Dijo que le honra anunciar a Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York. Y no es un nombramiento cualquiera. De la Espriella fue enfático en el perfil que representa. Es un jurista y académico experto en derecho internacional, en derechos humanos, en democracia y derecho a la Constitución. Ha construido una trayectoria de excelencia en América Latina, en Norteamérica, Europa y Asia, guiado siempre por el mérito, la ética y el servicio público. Y agregó que desde la ONU Gaona representará a Colombia con rigor, con liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales, fortaleciendo las alianzas estratégicas y devolviéndole al país el prestigio que merece en el escenario global. Ahora bien, hay una historia detrás de este nombre que todavía le da más peso a la designación y yo creo que no lo podemos obviar. Uno es quien es por uno mismo, pero por supuesto también por lo que significaron sus padres a lo largo de la vida. Gaona es hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado el 6 de noviembre de 1985 durante la toma del Palacio de Justicia. El propio equipo de prensa del presidente electo lo resaltó en el comunicado oficial. Dice que el hijo, que es fiel reflejo de su maestro, su padre, Manuel Gaona Cruz, 4 décadas después de aquella tragedia, ahora asume la representación de Colombia ante uno de los organismos multilaterales más importantes del planeta. Gaona llega al cargo con una hoja de vida que respalda el nombramiento. Es doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, magíster en Derecho Internacional y máster en Derecho de la Unión Europea, con paso por Harvard, McGill, UCLA y Soborna Assas. Durante la campaña presidencial ya había sido una voz activa advirtiendo sobre el riesgo para la democracia colombiana, ideas que plasmó en su libro La Constitución soy yo. El comunicado de la presidencia electa fue todavía más allá en el mensaje de fondo. Dijo que Colombia le abre sus puertas a una nueva era, consensos entre naciones para consolidar el sistema internacional, forjar alianzas estratégicas globales, restablecer nuestras relaciones internacionales y redefinir la cara de Colombia ante el mundo. Con este nombramiento, de la Espriella deja claro
que la reconstrucción de la imagen internacional de Colombia es una de sus prioridades desde antes, incluso de posesionarse. Les dejo esta pregunta a ustedes. ¿Creen que el perfil de Gaona es el indicado para devolverle a Colombia protagonismo en la ONU? ¿O creen que está desaprovechado y debió haber aceptado o le debieron haber propuesto otro cargo dentro del gobierno de Abelardo de la Espriella? No sé si se acuerdan que sonaba como ministro de Justicia, pero ya no va a ocupar ese cargo, por supuesto. ¿Qué opinan ustedes de esta designación? Leo sus comentarios. Muchísimas gracias por estar activos, por comentar. Así fue el anuncio de Abelardo de la Espriella, dando a conocer esta designación de Mauricio Gaona.